8:18 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, disculpas porque empezamos un poco más tarde de lo normal, pero estábamos tratando de solucionar algunos aspectos. Les había prometido para el día de hoy una entrevista con doña Pilar Garrido y con dos abogados laboralistas. Bueno, lamentablemente otra vez nos cancelaron esta misma mañana, eso de las 7:10 de la mañana. Doña Pilar nos dijo que no iba a poder participar en el programa de hoy, ya que, aunque se comprometió el viernes anterior, indica que hoy inician las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, cosa que es cierto, y que por esa razón no iba a poder participar. Vamos a ver si podemos establecer una fecha finalmente para poder abordar este tema. Le doy las gracias a don Eli Feinze, que muy amablemente nos atendió esta mañana para poder conversar sobre este proceso de negociación que inicia el día de hoy. Yo decía que hoy es un día histórico, porque tras casi 40 años, los que nacimos en la década de los 80 no nos acordamos porque estábamos muy niños, pero en esa época se negoció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y tras casi 40 años iniciamos hoy este proceso en medio de muchas dudas, de muchas preguntas, de muchas nebulosas, de muchas informaciones faltantes, pero ahí vamos, como país, a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Solo el gobierno sabrá qué es lo que va a poner en esa mesa finalmente el día de hoy. Y para analizar esta situación nos acompaña Don Eli. Don Eli, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Michael, feliz año nuevo y feliz año nuevo a toda la audiencia de Enfoques. Un placer estar por acá de nuevo. Gracias, Don Eli. Le decía sobre esta negociación y hablábamos un poquito ahorita antes de iniciar el programa porque a mí me tomó por sorpresa que todavía a 2 días hábiles, porque fue el jueves anterior, a 2 días hábiles no tenía claro el ministro de Hacienda, o al menos no nos quiso comunicar con claridad el listado de cada una de las cosas que se iba a negociar a partir del día de hoy. Hicimos un ejercicio que más adelante lo voy a invitar a verlo para que usted nos pueda dar su opinión, pero aún a 2 días hábiles de iniciar las negociaciones nos damos cuenta de que la meta de ajuste era de 4% y no 3% como se venía anunciando inicialmente. Y yo me pregunto, ¿es un tema de falta de claridad? ¿Es un tema de ganas de no decir qué es lo que se va a hacer? ¿O efectivamente a 2 días hábiles hay una improvisación tal por parte del gobierno que anda cambiando metas y ajustando todavía lo que va a ir a poner sobre la mesa? ¿Qué lee usted en todo esto que ha pasado en la última semana, don Eli? Bueno, yo creo, Michael, que es una combinación de factores. Definitivamente hay muchísima improvisación. Me parece que de parte del gobierno hay bastante ignorancia con respecto a lo que implica ir a sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional. También me da la impresión de que tuvieron algunos contactos preliminares antes del inicio formal de las negociaciones y que el fondo les debe de haber dado algunas pautas. Recordemos que la semana pasada reconoció públicamente que el fondo les dijo que los ahorros esperados por la aplicación del SICOP o por la aplicación de Hacienda Digital no eran aceptables porque es lo que el Fondo Monetario considera estimaciones no paramétricas. Y probablemente también el Fondo Monetario les dijo, miren, con esos planes que tienen ustedes de hacer un ajuste de entre 2,5 y 3 puntos porcentuales del PIB, simple y sencillamente no les alcanza. Y creo que empecemos por ahí. La matemática, tal vez los conceptos son un poco más complejos, pero la matemática es bastante sencilla. Tenemos el déficit fiscal, que esa es la diferencia entre los gastos totales y los ingresos totales del gobierno. Cuando hablamos de gastos totales, es los gastos en las cosas normales que gasta el Estado, los salarios de sus funcionarios públicos, los programas de ayuda social, las campañas de vacunación, construcción de carreteras, etcétera. Pero también se incluye el pago de intereses sobre la deuda del gobierno. Después hay otra medición que es el déficit primario. Y es lo mismo que lo anterior, pero excluyendo el pago de intereses. O sea, es gastos en salarios, en inversión, en infraestructura, en escuelas, en ayudas, asistencias sociales, todo lo que hace el gobierno, sin incluir el pago de intereses sobre la deuda, y entonces calculamos la diferencia entre ese gasto y los ingresos totales del gobierno. Eso nos da el déficit primario. Podríamos en algún sentido, para aquellos que estudiaron administración o finanzas, hablar de que esa es la pérdida de operación del gobierno,
¿verdad? En la operación del día a día, cuánto está perdiendo, es decir, cuánto está gastando más de lo que le está ingresando. Y se estima que para el año 2020 ese déficit primario, excluyendo el gasto en intereses, va a rondar el 4% del PIB. Y entonces, en primer lugar, el Fondo Monetario lo que nos va a decir, ustedes tienen que eliminar el déficit primario. Pero eliminar el déficit primario no es suficiente, porque hoy en día el nivel de la deuda es tan elevado que el pago de los intereses representa un porcentaje muy alto. De hecho, vamos a terminar con un déficit un déficit primario de alrededor de 4 puntos porcentuales, pero el déficit global probablemente va a andar por encima del 9%, cercano al 10%. Y entonces esos 5 o 6 puntos de diferencia son pago de intereses. Entonces, aún eliminando el déficit primario, la operación del gobierno sigue siendo deficitaria, en el tanto tiene que pagar, atender esa deuda, ¿verdad? Y entonces el Fondo Monetario tiene que decirle a los representantes de Costa Rica en la negociación, mire, usted necesita en primer lugar eliminar el déficit primario, es decir, usted tiene que tener sus finanzas balanceadas, pero además usted tiene que empezar a generar un superávit, es decir, usted tiene que empezar a gastar menos de lo que le ingresa y esa diferencia usarla para pagar la deuda, es decir, para amortizar la deuda. Con eso se disminuye el monto de la deuda y así se disminuye el pago de intereses y entonces podemos eventualmente pensar en eliminar el déficit fiscal, no solo el déficit primario. Así que cuando el gobierno decía que la meta de la mesa de diálogo el año pasado era alcanzar un ajuste de, si no mal no recuerdo, 2.4%, después empezaron a decirle a la Asamblea Legislativa que no, que era 3 o 3,5 puntos porcentuales. Yo siempre dije, y lo dije en este programa, eso es insuficiente, eso no alcanza. Costa Rica tiene que no solo eliminar el déficit primario, sino que tiene que empezar a generar un superávit primario de por lo menos 1,5 o 2 puntos porcentuales del PIB para poder poner bajo control el tema del endeudamiento público. Y por eso ya don Elian está reconociendo 4 puntos porcentuales. A mí no me sorprendería que en la negociación con el fondo resulte un ajuste aún mayor. También tenemos que entender, el ajuste no se tiene que dar de la noche a la mañana. No es que el fondo va a decir, bueno, para el 2021 usted tiene que revertir la totalidad del déficit primario, sino que probablemente habrá un cronograma a 3 o 4 años donde les dirán, bueno, vamos avanzando paulatinamente, pero muéstreme cuáles son las acciones que va a tomar en el 2021, cuáles en el 2022, cuáles en el 2023, para que eventualmente lleguemos al 24 o al 25 con ese ajuste completo de por lo menos 5,5 o 6 puntos porcentuales del PIB. Y ese ajuste, cuando yo hablo de un ajuste de 5 o 6 puntos porcentuales del PIB, estamos hablando de la suma de recorte del gasto, contención del gasto, aumento de ingresos, disminución o eliminación de exoneraciones, todo entra dentro de esa olla del ajuste y hay un elemento adicional que usualmente la gente obvia o no piensa en él, y es el crecimiento económico. Porque resulta que si la producción de la economía está creciendo todos los años y uno calcula el nivel de endeudamiento como un porcentaje de esa producción, entonces, o el nivel del gasto como un porcentaje de esa producción, de hecho, cuando decimos que el déficit fiscal es de 9%, es 9% de todo lo que se produce en el país. Eso es lo que llamamos el PIB, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que el déficit fiscal es el 9%, es el 9% de todo lo que se produce. Si lo que se produce va creciendo y el gasto, como mínimo, se queda constante, no crece, ese porcentaje va a ir disminuyendo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llamaría... es una de las formas más efectivas de ir reduciendo el problema en tanto el gasto no vaya aumentando. No es de las más efectivas.
sí es esencial. Sin crecimiento económico usted no va a lograr absolutamente nada, pero si no hay crecimiento económico y encima de todo usted recorta el gasto público y esto implica, ya sea que tiene que despedir funcionarios, aumenta el desempleo, ya sea que tiene que recortar programas sociales y entonces a las personas que la están pasando mal no las vamos a estar ayudando, sin crecimiento económico sería una catástrofe, ¿verdad? Pero la forma más efectiva de lograr el recorte es recortando el gasto, no es erosionándolo con crecimiento económico, ¿verdad? Ahora, don Eli, ¿usted cree entonces que ese ajuste que dice el ministro o ese cambio de la meta que nos anuncia el ministro 2 días, y lo digo porque lo dijo aquí, antes de eso nunca había hablado el Ministerio de Hacienda ni ninguno de los miembros del equipo económico del gobierno de un ajuste de 4%? Ese cambio de meta a 2 días hábiles de iniciar la negociación puede deberse a que el gobierno no quiso quedar ridiculizado a la hora de ir al Fondo Monetario Internacional y que le dijeran, usted viene aquí con cualquier cosa y no está haciendo ni siquiera bien sus propios cálculos. Es muy posible que eso sea parte del asunto. También es posible que hayan hecho un cálculo político como los que hace siempre este gobierno, cálculos políticos erróneos, de mejor no le digamos al público lo que verdaderamente tenemos entre manos. Puede ser que había lo que en inglés llaman wishful thinking, ¿verdad? Que es pensar que si yo me imagino el mejor escenario posible, entonces el mejor escenario posible va a suceder, ¿verdad? Y que entonces los políticos del gobierno, es decir, los ministros, que no son técnicos, son políticos, deseaban hacer un ajuste no mayor a 3 puntos porcentuales del PIB, pero que cuando se sientan a hacer las sumas y restas con el Excel abierto, con los técnicos del Ministerio de Hacienda, los técnicos les presentan la situación y les dicen, vea, señor ministro, con el 3% no logramos, de hecho, con el 3% el nivel de endeudamiento va a seguir creciendo per secula seculorum. Y mientras siga creciendo, cada vez nos va sobrando menos dinero en el presupuesto nacional para el gasto que el gobierno debería de hacer, porque estamos destinando más dinero a pagar intereses y deuda y menos dinero a pagar salarios de policías, bonos de vivienda, becas escolares, bonos proteger, de todo el tipo, todo lo que el gobierno hace, ¿verdad? Entonces es muy posible que en esa mesa técnica les hayan abierto los ojos a los políticos del gobierno para decirles, miren señores, lo que pasa es que ninguno de ustedes es economista y no está viendo el panorama completo, ¿verdad? Porque recordemos que tenemos un equipo económico donde no hay un solo economista. Don Eli, a ver, tal vez hay muchas opiniones encontradas y ahorita leo entre las personas que nos están viendo que algunos incluso dicen no al FMI a estas alturas cuando se ha hablado en repetidas ocasiones de la necesidad o de los beneficios. Independientemente de que uno esté de acuerdo de que vayamos o no al Fondo Monetario Internacional, aunque no es decisión nuestra porque es una decisión de gobierno, pero independientemente de esto, ante la gran cantidad de avalancha de información que hemos recibido por parte de las autoridades, y me refiero a información no de calidad, sino información contradictoria, vamos con estos impuestos, no, mejor estos impuestos no, sino estos otros, la ley de empleo público va a dar este rendimiento, 3 días después no, el rendimiento va a ser otro. O sea, ante esta imprecisión de la información que nos da el gobierno, tal vez una de las cosas que yo le veo positivas, si usted me dirá si estoy en lo correcto o no, es que al fin vamos a tener un órgano independiente externo que nos va a decir cómo está el enfermo, qué tan grave está el enfermo, porque hasta el momento nos hemos tenido que aguantar la información que nos da a cuentagotas el Ministerio de Hacienda y el gobierno o el Banco Central cuando hace sus proyecciones y eventualmente tiene que ajustar sus proyecciones. O sea, uno si quisiera tener el panorama claro, no lo puede tener por la información que le genera el gobierno. Tal vez esto sería una ventaja, que el FMI sí va a decir, mire, así es como está, le duela a quien le duela, o le moleste, o le incomode a quien le moleste. La realidad, Michael, es que el Fondo Monetario Internacional viene todos los años a Costa Rica, tengamos o no tengamos convenio con ellos, y hacen un análisis de la situación real de la economía y le entregan el documento al gobierno y por lo general se publica, a veces lo van publicando con 2 o 3 años de atraso, pero el Fondo Monetario conoce la situación, no le van
a llegar con una sorpresa, porque como decía, el Fondo Monetario todos los años viene y hace su informe sobre la situación de la economía costarricense. De hecho, viene una misión del fondo, se reúne con los funcionarios públicos encargados de la situación, ministro de Hacienda, presidente del Banco Central, algunos otros. También se reúne con actores políticos de diferentes sectores de la Asamblea Legislativa, con personas de la oposición, con economistas independientes. O sea, el Fondo Monetario se lleva un panorama bastante completo de cuál es la situación del país y también se lleva un panorama completo de cuál es la viabilidad política de lo que sea que le vaya a proponer el gobierno, ¿verdad? Porque el gobierno le puede proponer que Costa Rica va a poner un hotel de playa en la luna y que con eso va a generar $1.000 millones de ingresos al año, pero el Fondo Monetario sabrá que eso no es viable, ¿verdad? De manera que no es el efecto de la negociación lo que nos va a decir cómo está el enfermo. Se sabe cómo está el enfermo. Lo que sí en la negociación va a resultar obvio y evidente es si la propuesta del gobierno es seria o si es una colección de ocurrencias que lamentablemente me parece que hay algo de eso. No voy a decir que la totalidad, ¿verdad? Pero cuando primero dicen que la renta global va a generar 0.12 y unas semanas después dicen va a generar 0.24, o sea, lo duplicaron por arte de magia, ¿verdad? Y de la misma manera habían hecho, aunque ya lo del SICOP y lo de Hacienda, lo Hacienda Digital, perdón, ya eso no va a entrar en la propuesta porque el Fondo Monetario de antemano dijo eso no me lo incluye, pero también los cálculos de lo que el gobierno se ahorraría o en lo que mejoraría la recaudación con Hacienda Digital, durante la mesa de negociación, milagrosamente de la noche a la mañana se duplicaron esos cálculos sin ninguna explicación, ¿verdad? De manera que eso es lo que va a resultar evidente en esta negociación. Ahora, creo que es importante también entender que vamos a negociar ahora con un Fondo Monetario Internacional muy distinto del de aquella última vez que vos referías al principio, a mediados de los años 80. En aquella época el fondo tenía una filosofía distinta donde básicamente le decía a los países, ok, si usted quiere mi dinero, este es el paquete de ajustes que usted tiene que adoptar. Y era básicamente lo mismo que le recomendaban a todos los demás países, lo que se llegó a llamar el consenso de Washington, ¿verdad? Hoy en día el fondo siempre le dice al país, mire, usted necesita hacer un ajuste de tal magnitud, porque usted necesita volver sus finanzas públicas, o usted necesita estabilizar sus finanzas públicas, ponerlas en una trayectoria sostenible. Y entonces para poder hacer eso usted necesita un ajuste de 5 o 6 puntos porcentuales del PIB. Pero el gobierno tiene la posibilidad, dentro de ese marco de la magnitud de la reforma necesaria, el gobierno de la República tiene la posibilidad de proponer diferentes alternativas, ¿verdad? Entonces, el gobierno puede llegar con una propuesta inicial de la cual probablemente el Fondo Monetario va a decir, mire, me gusta A, B y C, quite D, no me gusta del todo, E y F, modifíquelas, pero además inclúyame G y H porque con esto no le alcanza, ¿verdad? Pero hay, digamos, más espacio para la negociación. Entonces, no es que vamos con una propuesta como ir a un examen, pasamos o nos quedamos, no. Vamos con una propuesta, el Fondo Monetario dirá qué de eso le gusta, qué no le gusta, qué espera del gobierno para que el gobierno se devuelva a la mesa de diseño, a rediseñar la propuesta para continuar la negociación, ¿verdad? Entonces, como le digo, no es que vamos a ir y si la propuesta es mala, nos van a reprobar, ¿verdad? Quiero enseñarle lo que logré sacarle, porque honestamente fue muy complicado, muy difícil esa entrevista con el ministro de Hacienda, porque, a ver, a estas alturas si el gobierno reconoce, y lo ha reconocido diferentes integrantes, de que tienen un grave problema de comunicación, uno como comunicador intenta ayudarles para que comuniquen mejor, pero el jueves cuando yo intenté hacer este ejercicio con el ministro de Hacienda, lo que sentí fue resistencia por parte del ministro, y ahí es donde uno habla de la falta de claridad y de transparencia a la hora de comunicar. Pero este es el combo que logré sacarle al ministro
de Hacienda, que es ese componente, bueno, que va a ser un 4% el ajuste, con ese componente de impuestos en un 1.45 y 2.50 en tema de gasto, que incluye las transferencias y remuneraciones, y ahí va empleo público y todas esas iniciativas de ley que ya tiene el gobierno planteadas. Mi pregunta es, llegarle a un 4 está complicado si se cumplieran todos esos proyectos de ley, por ejemplo, los proyectos de ley de exoneraciones que generarían un 0,78, que algunos ya dicen no estamos de acuerdo. Hoy en la portada de Cere Hoy viene algunas opiniones de diputados que no están amarrados ni siquiera en ese combo básico que va a presentar el gobierno. Si llegarle a un 4% es complicado, ¿cómo sería llegarle a un 5 o a un 6% de ajuste en las condiciones en las que estamos? Y aquí hay que meter lo político, aunque a algunos no les gusta que mezclamos lo político con lo técnico, hay que meter lo político, y lo político indica de que hoy los diputados regresan y no tienen consensuada una posición de apoyo al gobierno. Entonces, el gobierno está negociando con el FMI, pero ¿qué va a pasar cuando el FMI diga, sí, vamos con esto, y aquí se topen con lo que tenemos en la realidad política de que los partidos de oposición no quieren ceder en algunas posiciones de gobierno? ¿Cómo se puede llegar a un 5 o a un 6 con el ambiente político que estamos, si fuese necesario? Bueno, ciertamente la negociación política no es la característica principal de este gobierno, ¿verdad? Yo creo que el gobierno le va a apostar a lograr un acuerdo con el fondo y después venir a presentarlo y poner a los diputados contra la pared y decir, bueno, esto es lo que se negoció, esto es lo que necesitamos para que el fondo nos dé el respaldo y como lo dice el fondo, tenemos que hacerlo. Que es, Michael, francamente, como hemos hecho prácticamente las principales reformas que hemos hecho en Costa Rica en la última década o 2 décadas, ¿verdad? Se intentó hacer la ruptura del monopolio del ICE, la apertura de las telecomunicaciones allá por el año 99, 2000, no se pudo, eso se paró, por esa fue una iniciativa, digamos, autóctona costarricense, y entonces se metió dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y ahora sí, como nos comprometimos internacionalmente, hubo que aprobarlo, ¿verdad? Muchas reformas que se han hecho en los últimos 3, 4 años han sido porque la OCDE, dice el gobierno, exigía hacer esas reformas, ¿verdad? Entonces, creo que el gobierno le está apostando a que, como viene de afuera, como viene de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los diputados van a tener que plegarse a lo que sea que el gobierno negocie. Pero antes de llegar al 5 o al 6, Michael, veamos este cuadro que tenemos en pantalla. Porque ni siquiera llegamos al 4, ¿verdad? Con esta propuesta. Impuesto a las casas de lujo, ellos calculan un 0.17 del PIB. Con eso estamos hablando de más o menos 120 millones de dólares. Pero resulta que el impuesto a las casas de lujo ya existe y está recaudando más o menos 8 millones de dólares al año. Entonces, ¿cómo pasa usted de 8 a 120 millones de dólares? Lo que se está haciendo es duplicando la tarifa para una categoría de casas, las que están de 200 millones de colones en adelante, duplicando la tarifa del 0.25 al 0.50. Jamás va a llegar, jamás va a pegar ese brinco de 8 o 9 millones de dólares que se recaudan hoy a 120 millones, que es más o menos el cálculo que está ahí, ¿verdad? Renta global, hasta hace 10 días o 15 días, se estimaba que el aporte de eso iba a ser 0,12% del PIB. Ahora ya lo ponen entre 0,20 y 0,30. Ojo, ni siquiera hay precisión. 0,20 a 0,30% del PIB. Impuesto no definido. Bueno, no hay nada más indefinido que eso. Y por el lado del gasto, que en las últimas semanas de diciembre el gobierno le anduvo vendiendo a los diputados la idea de que quería hacer digamos, bajar el gasto como proporción del PIB en por lo menos 3 puntos porcentuales del PIB. Ojo, no había en esa propuesta una sola medida de recorte del gasto. Lo único que había era contención del gasto para erosionar ese porcentaje, como lo explicaba yo al principio del programa. Pero entonces resulta que
ellos hacen una proyección de crecimiento económico que la sacaron del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Ellos están proyectando, el Ministerio de Hacienda, aquí tengo los datos, están proyectando que para este año 2021 la economía va a crecer más de un 4%, 4,14 si no me equivoco, y resulta Vamos que a las estar en proyecciones 2.6. Exacto, las proyecciones del Banco Central andan por 2,5%, las proyecciones de los organismos internacionales andan por 2,5%, entonces ciertamente el Banco Central todavía puede cambiar esa proyección porque ahora a finales de enero tiene que publicar el programa macroeconómico donde revisa esas proyecciones, pero difícilmente vamos a pegar ese brinco del 2,5 o 2,6 a un 4,1 o 4,2% del PIB solo para este año. Sobre todo, Michael, considerando que este año todavía vamos a convivir con muchas de las restricciones a la actividad comercial, a la actividad económica, a la movilidad de los ciudadanos, porque mientras no se complete el proceso de vacunación, y este proceso de vacunación no se va a completar antes de... Muy lento. Va muy lentamente, bueno, mientras eso no se complete, no hay manera de eliminar esas restricciones sobre la actividad económica, las limitaciones de aforo, las limitaciones de horario, las restricciones de movilización de la gente, todo eso impacta en menor crecimiento de la economía, ¿verdad? Ahora, lo de este año es lo menos malo con respecto a las proyecciones del Ministerio de Hacienda. Vea lo que dice. El Ministerio de Hacienda estima que vamos a crecer 5,1 en el 2022, 5,41 en el 2023, 5,74 en el 2024 y 6,11 en el 2025. Michael y estimados oyentes. Un crecimiento del 5%, don Eli. ¿De hace cuánto no tenemos un crecimiento mayor al 5%? Desde la década de inicios del 2000, mediados del 2000. Sí, probablemente el año 2006, 2007 fueron, fue el mejor año. Fueron, sí, los últimos en los que crecimos en esa magnitud. En toda la década pasada, antes de la pandemia, el crecimiento promedio de la economía costarricense anduvo por el orden del 3%. En el año 2019, antes de la pandemia, el crecimiento fue de apenas 2,1%. Y para poder aspirar a duplicar o triplicar la tasa de crecimiento, para poder llegar al 5 o al 6% anual, se necesita hacer una serie de reformas estructurales profundas que este gobierno no tiene la menor intención de hacer, que no las ha planteado y que ahora, inmerso en esta negociación con el Fondo Monetario Internacional, donde está hablando de impuestos y recortes del gasto, difícilmente va a abrir un tercer frente de pelea con la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, sin reformas estructurales, es imposible soñar con que este país va a crecer al 5% sostenido durante 5 años. La tasa promedio de crecimiento, si no me equivoco, de estos 4 años, del 2022 al 2025, la tasa promedio da 5,3% o 5,6%. Esto es absolutamente fantasioso. Y entonces, esto que tenemos en pantalla ahí, donde dice gasto 2,5% del PIB, depende de estas proyecciones fantasiosas de crecimiento económico que no se van a materializar, ¿verdad? Entonces, vos me preguntabas qué tan factible es llegar al 5 o 6% de ajuste si ni siquiera hay un acuerdo político para el 4%. Bueno, yo me voy un paso más atrás. No es que no hay un acuerdo político para el 4%. No hay una propuesta real, sensata de parte del gobierno para ese 4%. Y eso es lo que el Fondo Monetario Internacional le va a decir al gobierno. Señores, estas matemáticas de ustedes no me funcionan porque los números no cierran por de ninguna manera que las vea. Pero ahora, si uno ve el cuadrito, la meta del 4% está muy ajustada, pero muy, muy, muy ajustada. Si usted lo ve ahí, exoneración. Con solo que se caiga uno de los componentes de ese cuadro, ya el gobierno no logró la meta. En exoneraciones, ahí hay proyectos de ley como el que está siendo muy criticado porque toca las pensiones del ROP, que afectarían las pensiones del ROP en un 10%. Ahí no hay acuerdo político con el levantamiento de esa exoneración a los fondos de pensiones. El tema del salario escolar,
el pago de renta, el salario escolar, tampoco hay un acuerdo político para eso. Con solo que se caiga alguno de esos dos componentes, ya esa meta de 0,78 no se logró. El aporte de Bueno, las empresas del Estado, asumo de que está bien calculado, porque esperaría que haya consenso político en trasladar esos fondos. El impuesto a las casas de lujo, ya usted nos hizo la observación, además queda un hueco de lo que está financiando actualmente ese impuesto de las casas de lujo. Renta global, está esa incertidumbre de que pasó de 0,12, la semana pasada era 0,12 y ahora es 0, entre 0,20 y 0,30. Y el impuesto no definido, yo le puse no definido, fui yo el que puse no definido porque don Elian dijo, y hay un 0,10 que tenemos que definir si lo queremos de impuesto, pero no estamos seguros de que lo vayamos a necesitar, decía don Elian. Pero si se cae alguno de esos componentes, ya la propuesta ya no llegó a la meta del 4%. Y más aún, por la parte del gasto, don Elian no quiso entrar al desglose. Y insisto, los que no vieron el programa del jueves, los invito a que lo vean, está en nuestras redes sociales. No quiso entrar a la parte del gasto. Y ahí es donde a mí más me preocupa, porque si el componente más importante de la negociación con el fondo es un 2,50 en la parte del gasto y solo sabemos de que empleo público generaría 0,81 y no en este año, sino en los años posteriores, uno dice, ¿dónde está ese desglose para que este cuadro tenga credibilidad? Bueno, lo primero, Michael, es que lo que decías de que con solo que uno de esos elementos se caiga ya no llegamos al 4%, yo creo que eso es normal e innato a cualquier propuesta. Si el gobierno dice necesitamos hacer un ajuste del 4% y esta es mi propuesta y los diputados le rechazan alguna parte de eso, ya sea el gobierno o los propios diputados tendrán que presentar una alternativa para llenar ese hueco, ¿verdad? Entonces, me parece que eso es parte normal del proceso de negociación. O sea, el gobierno no puede llegar con un ajuste del 6% diciendo que lo que pretende es el 4%, pero tampoco debería llegar con un ajuste que dice que pretende que sea del 4 con todos los huecos que tiene esta propuesta, ¿verdad? Impuestos que no se sabe cómo se calcularon, impuestos que a todas luces están mal calculados, como el de las casas de lujo, y nuevamente la falta de transparencia en no decirnos qué otros impuestos están considerando. Bueno, ahí veo que no tenés incluido el famoso impuesto a la lotería, que ellos estiman que eso es un 0,12%, pero tampoco sabemos absolutamente nada o sea, en realidad sí sabemos, lo que pretenden hacer con el gasto no es recortarlo, insisto, lo que pretenden hacer con el gasto es que crezca lentamente, o sea, más lentamente que la economía. Entonces, ¿cómo te lo pongo? Dos carros que salen del mismo lugar, uno va a 60 kilómetros por hora, el otro va a 100 kilómetros por hora, después de una hora, el primer carro recorrió 60 kilómetros, el segundo recorrió 100 kilómetros, o sea que hay 40 kilómetros de distancia entre uno y otro. Pero después de 2 horas va a haber 80 kilómetros de distancia entre uno y otro. Entonces lo que el gobierno pretende es decir, ok, vamos a poner el carro de la economía a caminar muy rápidamente y el carro del gasto a caminar más lentamente. Pero como decía anteriormente, las proyecciones de la velocidad del carro de crecimiento de la economía son absolutamente fantasiosas, no tienen ningún asidero en la realidad ni en la potencialidad de la economía costarricense. Estas cifras que mencionaba yo de 5.1, sí, 5.41, 5.74 y 6.1, eso es absolutamente irreal. Don Eli, a ver, muchos pensábamos o pensamos durante todo este tiempo que la falta de claridad del gobierno, la falta de hacer algo tan fácil como ese bendito cuadro y hacer una conferencia de prensa con el ministro de Hacienda y decir, mire, estos son los componentes, aquí está, vamos a ir con esto, estas son las dudas, incluso tener retroalimentación de los otros sectores. Uno pensaba que eso, bueno, no se dio porque simple y sencillamente lo quisieron ocultar. Y ahí es donde muchos pensaban, bueno, es que va a venir un impuesto o van a insistir en un impuesto porque las cifras que ellos pretenden son completamente irreales con la propuesta que hay.
Eso se alimenta la semana pasada cuando doña Pilar Garrido y doña Yanina Dinarte se reúnen con 5 diputados y le dicen que va el impuesto a las transacciones y que va el impuesto, el aumento del IVA del 13 al 14%. Después sale el ministro y las desmiente y las deja súper mal paradas a ambas porque prácticamente las deja como que él fue el que dijo la verdad y ellas no. ¿Será que esos dos impuestos es la carta bajo la manga que tiene el gobierno para esta negociación y nos están intentando ver la cara de lo que usted quiera ponerle de adjetivo? Definitivamente que sí, Michael. Estos impuestos que teníamos ahí en pantalla, viviendas de lujo y todo eso, son impuestos, para empezar, los cálculos son fantasiosos. Segundo, son impuestos muy fáciles de evadir, ¿verdad? Y en cambio, el IVA y el impuesto a las transacciones financieras son impuestos virtualmente imposibles de evadir, ¿verdad? En la enorme mayoría de los casos, o sea, por supuesto que siempre se pueden hacer transacciones sin factura y todo lo que usted quiera, pero hoy en día que la gente está digitalizada y usa SIMPE y SIMPE móvil y todo esto, las transacciones están digitalizadas, por lo tanto, cobrarles el impuesto es muy fácil, es pegarle un chonetazo a una lora y a partir de esas transacciones, cobrar el IVA es otro chonetazo en la lora. Entonces, yo me imagino que el cálculo de don Elian es negar que eso es lo que quiere hacer, ir al Fondo Monetario Internacional con esta propuesta que tenemos ahí abajo en pantalla, ¿a dónde está? ¿Ah? Ir con esa propuesta y ¿cómo se llama? Y que el Fondo Monetario le diga, señores, esto no alcanza para absolutamente nada, mejor pensemos en impuestos más fáciles de recaudar y regresar a Costa Rica diciendo, fue el fondo el que nos lo exigió. Entonces tenemos que subir el IVA. Yo no quería, pero tenemos que subir el IVA porque eso fue lo que nos pidió el fondo. Lamentablemente, este gobierno muy está... quemada, don Eli. O sea, yo sé que usted no es del gobierno, claramente, pero es una estrategia muy obvia, muy quemada, Sí, claro. más bien que genera en la ciudadanía una molestia mayor por la falta de transparencia y por querer agarrarlos de tontos. Absolutamente, totalmente claro, pero me parece que son tan básicos, ¿verdad? A ver, son tan básicos que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos. La ministra de coordinación del equipo económico, Correcto. en teoría es en alguna medida jefa de don Elian, ¿verdad? Porque don Elian es parte del equipo económico, pero Pilar Garrido es la coordinadora del equipo económico, ¿verdad? Ella va y dice una cosa, después la ministra de la presidencia, que teóricamente la ministra o el ministro de la presidencia, quien sea, es el coordinador del gabinete del presidente. Entonces, es un ministro que en alguna medida tiene un rango superior a los demás ministros, en la medida que el presidente le otorgue esa autoridad, ¿verdad? Entonces, las dos, la ministra de la presidencia y la ministra de planificación, son en alguna medida jefas de don Elian. Ellas van y dicen que están considerando el IVA y están considerando el impuesto a las transacciones, y don Elian, el subalterno, va y las desautoriza. Entonces, como le digo, son tan básicos en este gobierno que ni siquiera se pueden levantar el teléfono entre ellos y ponerse de acuerdo en qué le van a decir a los diputados, que no me sorprendería para nada que el cálculo político de ellos sea tan básico como ir al Fondo Monetario con una propuesta que saben que el fondo va a rechazar o que la mayoría de esos elementos el fondo los va a rechazar, y tener que regresar diciendo tenemos que subir el IVA y transacciones financieras porque el Fondo Monetario nos lo pidió. Y le echan la culpa al coco, ¿verdad? Este gobierno, lamentablemente, Michael, está tan cerrado a escuchar otras opiniones, y ojo, yo ya no guardo la menor esperanza, yo soy una persona muy crítica y yo soy un economista liberal, digamos que mi filosofía política es bastante distinta, diría que hasta diametralmente opuesta de la de este gobierno. Yo no espero que el gobierno me pegue una llamada para preguntarme qué es lo que yo haría, ¿verdad? Y entonces cuando digo lo que estoy diciendo no me refiero a llámeme y consúlteme. En la Universidad de Costa Rica, nadie los puede acusar de neoliberales, ¿verdad? El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, hace unas poquitas semanas hizo una conferencia de prensa donde dio a conocer un análisis que ellos hicieron con base en el modelo macroeconométrico de la economía costarricense, donde determinan
que disminuir el IVA al 11%, pero rediseñar la canasta básica para eliminar de la canasta básica un montón de artículos que en realidad la gente pobre no consume y agregar otros, sobre todo servicios que la gente pobre consume, pero que hoy están sujetos al IVA, por ejemplo, los servicios de telefonía prepago, internet prepago, etcétera, ¿verdad? Agregar esas cosas a la canasta básica y quitar otras que la gente pobre no consume, disminuyendo la tasa al 11%, podría aumentar la recaudación. Ahora no preciso el porcentaje exacto que ellos decían, pero ellos estimaban que habría varias decenas de miles de millones de colones que se podría aumentar la recaudación, y sobre todo demuestran que la carga fiscal a los quintiles más bajos de la población se les disminuiría. O sea que sería una política que además ayudaría a paliar un poquito los problemas de la pobreza, ¿verdad? 58.000 millones adicionales, Don Eli. ¿Perdón? 58.000 millones adicionales es lo que dice el informe. 58.000 millones adicionales, donde no recuerdo ahora, pero el quintil superior asume como el 60% de eso, y el quintil inferior más bien termina pagando menos de lo que pagaba antes, ¿verdad? Pero este gobierno, insisto, está tan cerrado a no escuchar otras opciones que ni siquiera están tomando en cuenta esta propuesta de la Universidad de Costa Rica. Yo, siendo el gobernante, hubiera agarrado esa propuesta al vuelo, hubiera llamado a los economistas del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas y les hubiera dicho, a ver, explíquenmela, preséntenme las cifras, convénzanme de que eso está bien hecho. De hecho, yo ya lo hice y ya me reuní con algunos economistas del instituto y me lo presentaron y me convencieron de que los cálculos están bien hechos. Y entonces yo como gobernante les hubiera dicho, bueno, ayúdenme a redactar el proyecto de ley para hacer esto, ¿verdad? O por lo menos asesórenme en el proceso de redacción para que cuando se redacte el proyecto de ley se cumplan los objetivos de la reforma que ustedes están proponiendo. Pero no, este gobierno va a morir con las botas puestas de sus propuestas que no alcanzan para resolver el problema. Ahora, Don Eli, ¿está en riesgo la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Digo, puede que pasemos por este proceso y que no se logre nada. Puede que suceda eso. Eso es una de las posibilidades. A ver, en vista del panorama político y de la situación del país, porque si apuestan a un 4% de ajuste con esos impuestos que están viendo ahí, sabemos de que no están en la disposición de rebajar el gasto más allá de lo que se ha hecho, de lo poco que se ha hecho, pero no están en esa disposición, no están dispuestos a ajustes estructurales. Tal vez el único ajuste estructural que yo veo en la propuesta, si usted me corrige si ve alguno otro, pero estructural, lo único que hay es la ley de empleo público. De ahí en fuera todo lo demás no es estructural, a menos de que sean impuestos, que por lo general son bastante estructurales, pero digamos, en materia de gasto no hay un solo cambio estructural más allá de la ley de empleo público, que está llena de dudas y de contradicciones y de serias opiniones que dicen que se va a caer en algún momento. ¿Qué puede pasar? Puede que no lleguemos a una negociación, puede que, digamos, el fondo nos está pidiendo un 14% de IVA, está pidiendo esto, pero no hay ambiente político para aprobarse aquí, entonces quedamos como estamos. ¿Eso puede pasar o no? Es una posibilidad, porque cuando uno entra en cualquier negociación siempre hay la posibilidad de no ponerse de acuerdo. Creo que si no se logra ese acuerdo va a ser por falta de voluntad del gobierno de Costa Rica. El Fondo Monetario Internacional en este sentido es muy frío. El fondo le va a decir, bueno, si usted quiere mi dinero, tiene que hacer un ajuste de tal magnitud. Le va a dar espacio al gobierno para que el gobierno haga la propuesta de cómo va a hacer ese ajuste. Pero si el fondo le dice, mire, a mí no me venga con cuentos, como ya le dijeron con respecto al SICOP y a Hacienda Digital, que ya el fondo le dijo de antemano al gobierno, no me meta globos de aire caliente en la propuesta, no quiero ver Hacienda Digital y no quiero ver SICOP ahí, ¿verdad? El Fondo Monetario, si hay algo que no es estúpido, ¿verdad? Cuando le lleguen con globitos de aire metidos en la propuesta, el fondo se los va a estallar, ¿verdad? Entonces el fondo le va a decir, mire, si usted quiere mi dinero, cámbieme la propuesta. Asegúrese de que llegue a un ajuste de alguna magnitud, ¿verdad?
4, 5, 6% del PIB. Yo no sé cuál es la que le va a decir el Fondo Monetario Internacional al gobierno. Y puede ser que haya un pequeño espacio para negociación, ¿ve? Que el gobierno le diga al fondo, mire, para un convenio de 3 años, como sería un stand-by agreement, yo no puedo hacer un ajuste de 5 puntos porcentuales a lo largo de 3 años. Entonces, permítame hacer 4. Y el siguiente gobierno que vaya a negociar otro para terminar de hacer los otros 2 o 3 puntos que hagan falta, ¿verdad? Y podría ser que el Fondo Monetario compre eso. Pero insisto, si no se llega a un acuerdo, será porque el gobierno diga, no estoy dispuesto a hacer otras reformas y el Fondo Monetario no me acepta mi propuesta y por lo tanto no hay manera de llegar a una conclusión feliz, ¿verdad? ¿Cuál ajuste estructural está haciendo falta dentro de esta propuesta, a su criterio, don Eli? Bueno, para empezar, el recorte del gasto. Para empezar, el hecho de que según las cifras que vos presentaste, estamos hablando de 2,5%, según ellos, por la vía del gasto, que ojo, depende prácticamente la mitad de la reforma del empleo público, que para que rinda lo que el gobierno espera que rinda, tendría que ser una reforma de empleo público inmaculada. Y cuando digo inmaculada es que no se le permite a los funcionarios con salario bajo pasarse automáticamente al salario global, sino que siguen acumulando los pluses hasta que alcancen el salario global para que no haya para que no se dispare el gasto público en el corto plazo. Una reforma que a los funcionarios que ya tienen un salario superior al salario global se les congele el salario y no se les dé un aumento hasta que el propio salario global vaya, por aumentos de inflación, los alcance a ellos, ¿verdad? Y por último, que se elimine la posibilidad de las convenciones colectivas en el sector público. Sin esos 3 elementos, la reforma del empleo público no va a rendir lo que el gobierno espera que rinda. No solo eso, si se le permite a los funcionarios actuales que tienen salarios bajos cambiarse automáticamente al salario global, el gasto público más bien va a crecer en vez de disminuir. Entonces, estamos hablando de que tenemos ahí un 60-62% de la propuesta se basa en un recorte del gasto que no es muy creíble. Que no es un recorte del gasto, es una contención del gasto que no es muy creíble. Y el otro 40% en impuestos. Para un país en la situación actual de Costa Rica, deberíamos estar pensando de que por lo menos un 75-80% debería de venir del lado del recorte del gasto. Entonces, lo primero es cambiar la estructura de la propuesta. No puede ser 60-40. Tiene que ser 75-25, 80-20 o algo así por el estilo, porque el aumento de impuestos tiene un efecto recesivo sobre la economía. Claro. Y entonces uno no puede pretender crecer al 5 o al 6%, como dice el Ministerio de Hacienda, pegándole un batacazo a la economía con una subida de impuestos. Lo segundo es que en materia del gasto no puede ser la propuesta únicamente contención del gasto. Tiene que ser recorte estructural del gasto. Y esto pasa por fusionar entidades que están duplicadas. Esto pasa por cerrar entidades que son obsoletas, que ya no cumplen ningún objetivo social, digamos, ¿verdad? Eliminar programas cuya administración es más cara de lo que realmente le aportan a la sociedad. Y entonces, ese es un ajuste estructural en el sentido de que en el momento que usted cierra una institución o fusiona instituciones, el gasto que hacían esas instituciones que usted cerró o fusionó ya no se vuelve a repetir en el futuro, ¿verdad? Que no es lo mismo que decirle a una institución, este año le va a recortar su presupuesto en 10,000 millones de colones. Se lo recorto este año en 10,000, pero el próximo se lo puedo volver a aumentar. Entonces no hay un recorte estructural, ¿verdad? Y lo tercero que no está siendo contemplado y nunca ha sido contemplado lamentablemente por este gobierno es el tema de las reformas estructurales que se necesitan para que la economía realmente pueda crecer más. Y esto pasa por medidas de introducción de la competencia
en los, lamentablemente, muchísimos mercados que tenemos en Costa Rica exentos de las reglas de la competencia, empezando por el mercado de la electricidad, Claro. donde es un artículo que no solo encarece la vida, o un servicio que no solo encarece la vida de los ciudadanos, sino que atenta contra las posibilidades de crecimiento económico por el costo que representa para las empresas. Introducción de mayor competencia en los servicios bancarios, donde seguimos teniendo 3 elefantes blancos públicos, ¿verdad? El Nacional, el Costa Rica y el Banco Popular, que con sus ineficiencias introducen en ese mercado márgenes de intermediación demasiado elevados. Entonces se necesita vender al menos uno de esos bancos e introducir medidas de mayor competencia en ese mercado para poder reducir esos márgenes de intermediación. Se necesita eliminar los aranceles proteccionistas en la mayoría de los productos de la canasta básica, que lo que hacen es beneficiar a unos poquitos en nombre de los pequeños agricultores o de los pequeños productores, pero usualmente los beneficiarios son los grandes empresarios. Claro. Y en detrimento de la población, que termina pagando los productos de consumo básico mucho más caro en Costa Rica que incluso que en países desarrollados, ¿verdad? El arroz, el pollo, etcétera, en Costa Rica es muchísimo más caro. Don Eli, tenemos información de última hora, porque el presidente precisamente se acaba de referir a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Él está en un evento en este momento donde están haciendo una revisión, me parece que de la circunvalación norte, y acaba de referirse acerca de esto. Vamos a ponerlo para escuchar, porque está condicionando, el presidente de la República está condicionando la negociación con el FMI a la aprobación de la ley de empleo público. ¿Tenemos la inserción? Ya. Vamos a escuchar lo que dice el presidente para poder obtener un aporte de Don Eli Fein. En el cuadro, resumen, que ha compartido con Elian Villegas y que ha trabajado con todo el equipo, y como lo hemos trabajado de manera conjunta con la ministra de la Presidencia, con la ministra de Planificación. Ahí está resumido cuál es la propuesta que Costa Rica llevará al FMI y cuáles son los proyectos de ley, muchos de ellos ya presentados, que son parte de esta propuesta. Importante señalar que en esta propuesta no se considera un aumento al IVA, ni se considera cambios en lo que en algún momento se habló de algún impuesto a las transacciones, sino que está, lo que en ese cuadro, resumen, está, es claro. Hoy lo más importante con el regreso a la Asamblea Legislativa es el proyecto de empleo público, que debe ser aprobado prontamente. ¿Por qué? Porque la propuesta actual que se lleva al fondo tiene su principal componente en la materia de gasto y de contención al gasto. Y para hacer cumplir eso, el principal proyecto está en la parte de empleo público, además que es una forma de hacer más innovador e eficiente el sector público del país. Ahí se rescata esa parte que es el principal componente de la propuesta, que está en el lado del gasto. Presidente, nada más, la aprobación o la discusión de la propuesta del FMI está sujeto directamente a empleo público, o sea, se debe aprobar primero antes de negociar con ellos. Tiene que ser empleo público, tiene que ser uno de los elementos que esté como parte. En el Don Eli no lo pude escuchar, pero le voy a resumir. Básicamente el presidente sale otra vez después de una semana completamente, bueno, más de una semana completamente perdida. Hoy, el día que también se está dando otro caso importante, que es la apertura de los teléfonos decomisados al presidente de la República y de la computadora. Se está haciendo eso literalmente en este momento. La fiscala general acaba de ingresar al recinto donde se van a abrir los teléfonos del presidente y se va a copiar la información por el caso UPAD. Y viene y habla don Eli de que reafirma de que no se va a abordar el tema del aumento del IVA, reafirma que no va a haber impuesto a las transacciones, dice el presidente, y dice que está condicionado a la aprobación de la ley de empleo público, ya que este es el principal componente de la propuesta que se está presentando al Fondo Monetario Internacional. Ahí ya me preocupé. Porque si el principal componente es la ley de empleo público sobre la que existe un mar de dudas, estamos feos, dicen por ahí, en Coronado.
Bueno, pero si vos ves el cuadro de lo que está incluido dentro de ese paquete de supuestas reformas, efectivamente, la reforma de empleo público es la que hace el aporte más grande. Entonces, digamos que en alguna medida me alegra que el presidente se comprometa de esa manera con la reforma del empleo público. Lástima que perdió casi 3 años de su gobierno con propuestas medias tintas, ¿verdad? Porque si ustedes recordarán, en el 2018, cuando se aprobó la reforma fiscal, la promesa del gobierno fue que empleo público iba a presentarse en el 2019. Y bueno, terminó el 2020 y apenas hacia finales del 2020 se presentó. Pero reitero lo que dije anteriormente. No cualquier reforma del empleo público va a servir, y no cualquier reforma del empleo público va a servir para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Una reforma del empleo público que le permita a los funcionarios con salarios menores pasarse automáticamente a un salario global más alto, va a disparar el gasto público en el corto plazo. Y eso va a hacer que entonces la magnitud del ajuste que tengamos que hacer sea aún mayor, y el Fondo Monetario Internacional se lo va a decir inmediatamente al gobierno. Nuevamente, no creamos que vamos a ir a jugar nosotros con un equipo de primera división y ellos con un equipo de mosquitos. No. Vamos a ir a jugar contra los galácticos, ¿verdad? Y ellos se van a dar cuenta de cualquier movida, cualquier jugada que queramos estar haciendo. De manera o sea, creo que es bueno que el presidente se comprometa con eso, creo que es bueno que meta presión para que la Asamblea Legislativa apruebe ese proyecto con las modificaciones necesarias para asegurarnos de que no dispare el gasto en el corto plazo, pero además de que sí permita el ahorro en el mediano plazo, y en ese sentido sería una buena cosa, ¿verdad? Una conclusión, don Eli. Bueno, yo creo, Michael, que tenemos que desearle éxito al gobierno en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, éxito en el sentido de que puedan finalmente lograr un paquete de reformas que permita estabilizar simultáneamente dos cosas: estabilizar la situación de las finanzas públicas, más que estabilizarla, sanear las finanzas públicas y volverlas sostenibles. Y eso implica que tenemos que reducir el nivel del endeudamiento del gobierno, y eso implica que tenemos que generar un superávit primario para poder hacerlo, ¿verdad? Y simultáneamente permita que la economía costarricense vuelva a crecer y pueda crecer más allá del 2,5-3% al que ha venido creciendo en la última década y piquito, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, desearle éxito. No es éxito para que haga cualquier cosa, sino para que haga lo correcto por Costa Rica. Si por la víspera se saca el día, va a ser una negociación bastante difícil, porque con lo que sabemos que va a llevar el gobierno no alcanza, pero no solo no alcanza. Con lo que sabemos que va a llevar el gobierno, la propuesta tiene más huecos que un colador, y el Fondo Monetario Internacional se los va a decir en la primera sesión. De manera que ojalá que haya una mejor disposición del gobierno de ponerse serio a la hora de hacer la propuesta al Fondo Monetario Internacional, insisto, con esos dos asuntos en mente: sanear las finanzas públicas y recuperar el crecimiento de la economía costarricense. Bien, le agradezco mucho, don Eli, por habernos abierto el espacio el día de hoy, que no estaba planificado, pero siempre muy agradecido con su disposición. No, con mucho gusto, Michael. Siempre es un placer estar por acá. Feliz año nuevamente a toda la audiencia de CR Hoy, a todo el personal allá en cabina. Saludos a Fede y a Angie, y todo lo mejor en este 2021. Gracias, don Eli. Igual para usted. Nada más quiero darles una noticia de última hora, ahorita que ya estamos despidiendo a don Eli. Lo que ustedes están viendo ahí es el ingreso de la señora fiscal general, doña Emilia Navas, que está llegando al lugar donde se va a realizar la apertura de los teléfonos celulares, 2 teléfonos celulares decomisados al presidente Carlos Alvarado, y también una computadora. ¿Por qué este proceso se da hasta ahora? Muchos se han quejado de que la Fiscalía no había avanzado en la investigación del caso de la Unidad de Análisis de Datos, la UPAD. Bueno, resulta que durante este año, porque recordemos que ahora en febrero se cumple un año del allanamiento
contexto, durante este año el presidente de la República puso a sus abogados a trabajar y se retrasó este proceso de apertura. Están investigando al presidente por un delito o un supuesto delito de prevaricato. Para poderlo demostrar tienen que tener acceso los agentes del OIJ y del Ministerio Público a los celulares, a la información que está dentro de los 2 celulares decomisados al presidente y también la computadora, así como los celulares de los otros investigados. Bueno, esa diligencia se atrasó durante casi un año y finalmente hoy se está dando esto está sucediendo en este momento y es donde finalmente entonces los agentes del Ministerio Público, los fiscales del Ministerio Público, así como los agentes del OIJ van a poder extraer la información de los teléfonos decomisados y poder así tener prueba. Esto es un proceso histórico, y cuando digo histórico no estoy diciendo para bien ni para mal, histórico porque era la primera vez que se le decomisa los teléfonos celulares a un presidente en ejercicio en nuestro país, así como la computadora, y ahora histórico también, primera vez que agentes del Ministerio Público y agentes del OIJ en un poder completamente distinto al Poder Ejecutivo tienen acceso a la información que hay dentro de esos teléfonos para una investigación penal. Las veces que hemos tenido expresidentes investigados ha sido posterior a su salida de gobierno. Bueno, en este caso lo que estamos viendo es lo que está sucediendo el día de hoy, así que no se extrañen que durante el día tengamos bastante información sobre el caso UPAD. Ya el presidente se refirió y en pocos minutos les vamos a tener una reacción de Carlos Alvarado con respecto a esta diligencia judicial, así que los invito a que se conecten a crhoy.com, donde ya estamos actualizando la información. De hecho, ya está la información actualizada en este momento. Nuestro compañero Pablo Rojas dice que el presidente de la República se quejó este lunes del accionar del Ministerio Público en las gestiones de la investigación penal por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. El mandatario aseguró que tuvieron conocimiento de que hace algunos días la Fiscalía aperturó correos electrónicos y otra evidencia electrónica sin la presencia de sus abogados y de un juez, lo cual desde su óptica representa un irrespeto al debido proceso. Este lunes la Fiscalía, en compañía de los abogados del presidente, tenía previsto abrir los celulares decomisados al mandatario durante el allanamiento realizado a Casa Presidencial a inicios del 2020. El presidente Alvarado dijo que el domingo fue informado por sus abogados sobre la revisión previa de los correos electrónicos y otros materiales. Esta información solo la está diciendo el presidente, no está siendo confirmada por alguna fuente judicial. Esto es lo que le dijo los abogados al presidente y añadió que esto no le parece correcto porque no se hizo en presencia de un juez ni de los defensores. Por lo que vemos, el caso UPAD va a seguir generando algún tipo de encontronazos entre el Poder Ejecutivo y también el Poder Judicial, quien está a cargo de estas diligencias. Vamos a darle seguimiento, los invitamos mañana, vamos a seguir hablando del Fondo Monetario Internacional, la vigencia política, la realidad política que puede llegar a estos acuerdos. Bueno, eso lo discutimos mañana a partir de las 8 de la mañana. Gracias por su compañía y muy buenos días.